¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a En Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, por supuesto, como todos los días domingo a esta hora, por supuesto. No se les olvide que estamos en simultáneo, ¿eh? Estamos saliendo en la radio en este momento, pero además estamos saliendo en simultáneo en nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde por supuesto quedan todos y cada uno de los programas que hacemos, donde conversamos de muchas temáticas que tienen que ver con la seguridad social. Hoy tenemos un invitado extraordinario, permítame utilizar un término coloquial, un sábelo todo, un hombre con nombre de comisión tenemos hoy en nuestro programa. Antes saludo al vicepresidente, al vicepresidente del programa. No, aquí usted es el presidente del programa, Pedro Pizarro. ¿Cómo le va? Hola Eugenio, ¿cómo está? Buenos días a todos los que nos están acompañando. Muchas gracias por la sintonía que nos están dando semana a semana. Gracias sobre todo este fin de semana, que es fin de semana largo de fiestas patrias. No maneje si va a tomar siempre, pase las llaves, recuerde estos consejos que se repiten todos los años, pero lamentablemente siempre hay accidentes, siempre hay cosas que lamentar. Pásenlo bien en familia, pero no ponga en riesgo la vida suya y la vida de quienes lo están acompañando. Exactamente. Bueno, el presidente del programa, qué lindo suena. Sí, pues bueno, ya aprovechando voy a tomar una pequeña licencia, quiero mandarle un ¿Usted sabe de licencias? Sé de licencias, sí. Se puede dar para otro programa que hablemos de licencias también. Quiero mandar un cariñoso saludo a los miles de militantes de Renovación Nacional que nos acompañaron en el último proceso electoral, un proceso electoral en el que participaron 12.000 y 10.000 en primera y segunda vuelta, sumamente competitivo. Un saludo a todos los que participaron en las distintas listas y a aquellos que nos dieron una mayoría para poder, junto con el senador Galilea, estar encabezando el partido por los próximos 2 años a lo menos. Así que me tomo esa pequeña licencia y dar ese agradecimiento por la confianza, y claramente tenemos un desafío tremendo de aquí en adelante. Ya, volvamos al programa, don Pedro, después de su pequeño chivo. Bueno, hoy de verdad que tenemos un invitado fantástico para conversar de la situación laboral, de la economía, cómo va todo, del tema de pensiones, ni qué decir. Le decía yo, un hombre con nombre de comisión, pero mucho más que eso. Es el economista, director hoy del Centro de Encuestas de la Universidad Católica, el economista David Bravo. David, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana y acompañarnos para poder analizar muchas cosas. Muy gentil, muy amable. No, gracias a usted, Eugenio, Pedro. Bueno, haciendo patria, digamos, un día domingo, ¿cierto? Así que también aquellos que están viendo esto lo van a ver después, digamos. Bueno, pensar de alguna manera en la patria, digamos, ¿cierto? En estos días de celebración. Seguramente también en los temas que vamos a conversar, ¿cierto? Que son tan importantes. Sí, yo quiero partir con el chiste que hice. Yo no sé si le dan tanto chiste ahí porque lo conversábamos fuera de micrófono. Porque uno dice ya el nombre con nombre de comisión, está la comisión Marcel, la comisión Bravo, que han sido súper importantes para más o menos establecer el gran diagnóstico respecto al tema de pensiones, del que vamos a hablar en el último bloque. Pero eso que la prensa haya asumido su nombre como la cabeza de todo este diagnóstico, todo este análisis, me decía que era como medio injusto, porque había mucha gente que había hecho y colaborado bastante en la elaboración de estos diagnósticos. Claro, porque las comisiones tienen muchas personas, digamos, son todas comisiones ad honorem, ¿cierto? Y donde uno le dedica mucho tiempo. En el caso nuestro fue prácticamente 1 año y medio, un poco más, y la comisión tenía 23 personas, ¿cierto? Y cada uno de los miembros le dedicó mucho tiempo. Entonces, a veces se invisibiliza al resto de los miembros de la comisión el esfuerzo, ¿cierto? Y en ese sentido... sí, claro, conversando con cada una de las personas que integró esa comisión, o a mí me tocó también ser parte de la comisión que dirigió Mario Marcel en 2006. La verdad, las cosas que, claro, tratamos todos ahí de generar un espacio de acuerdo lo más posible, digamos, ¿cierto?, dentro de las distintas posiciones. Entonces, yo prefiero hablar de la comisión del 2014, 2015, ¿cierto?, porque en realidad fue lo que tratamos de hacer ahí, llegar como a una conversación más bien que después se socializó, digamos, con el país, ¿no? Sí, bueno, vamos a ir, en la última parte del programa voy a ir a hablar de pensiones, pero quiero partir comentando contigo, David, y me llamó mucho la atención esta encuesta, el estudio que salió respecto de competencias, demanda por capacitación y búsqueda de empleo en el mercado laboral en recuperación, que trae una serie de datos interesantes de ir analizando para ir viendo qué está pasando con el empleo y la capacitación en Chile. Cuando tú hablas de un mercado laboral en recuperación, ¿está en recuperación? Porque hemos visto este último tiempo cifras de desempleo, que estamos hablando de un 8 y tanto, cerca de un 9. Ojalá no lleguemos a los 2 dígitos, que eso tiene como un tema, aparte de la problemática para las familias cuando hay algún integrante de la casa que está con unos problemas de empleo, también está un tema psicológico. Ojalá no lleguemos para allá. ¿Está en recuperación?
Claro, nosotros hablamos ahí de un mercado en recuperación porque todavía no recuperamos la situación previa a la pandemia. Y por lo tanto... Perdón que te haga el Sí. ahí. ¿Es previo a la pandemia? Sí. ¿O también habría que considerar los 6 meses más o menos de distancia del estallido social a la pandemia? Previo a la pandemia, porque el golpe de empleo fuerte vino a partir de marzo del 2020, Ajá. ¿cierto? Entonces... Porque igual hubo una recuperación después del estallido. Sí, claro, exacto. Hubo, por supuesto que tuvo un efecto, un impacto, ¿cierto? Pero luego, ya en diciembre, enero, febrero, tuvimos... no afectó al empleo de manera sustantiva, Ujú. pero bueno, lo que tenemos es lo siguiente, ¿cierto? Que yo pienso que en el tema del mercado laboral lo que hay que hablar es hablar bien claro, digamos. Y la situación se refleja en que nosotros estemos todavía a 420.000 empleos. O sea, el déficit de empleos que tenemos hoy día, para poder estar en una situación equivalente a la que teníamos a inicios de marzo del 2020, son 420.000 empleos. Además de los desempleados, digamos, que aparecen en las cifras del INE, ¿cierto? Los 870.000 desocupados. O sea, eso en la práctica, si es que uno lo pusiera en un indicador, digamos, que no es la tasa de desocupación, lamentablemente, porque la tasa de desocupación está baja, estamos hablando de 8,8%, ¿cierto? Pero en realidad ese déficit equivale a que nosotros hoy día estemos en una tasa de 2 dígitos. Ese déficit encubierto, que puedo explicar un poco por qué no se nota, digamos, por qué no se ve, hace que estemos en una tasa del orden del 12,5 hoy día, ¿cierto? Alta. Pues. Ese es el problema que tenemos. Entonces, déjenme decirlo también cuando decimos en recuperación, no estamos diciendo algo como que, bueno, vamos caminando, no. Quiere decir que es un error, por ejemplo, hoy día hablar, yo creo, no es un tema formal, hablar de que, sí, creamos, no sé, 100.000 empleos, 150.000 empleos en un año. No creamos nada. Simplemente recuperamos lo que hemos perdido y nos faltan todavía otro tanto grande, digamos, por recuperar, ¿cierto? Vamos a hablar de creación neta de empleo cuando pasemos ese periodo de recuperación. La CEPAL y la OIT hace un par de meses atrás sacaron un informe que yo espero que, después de haber estado hablando de esto durante muchos meses, ayude como a entender de dónde estamos. Chile está entre los 3 países que está más rezagado en la recuperación de la situación, digamos, previa a la pandemia. Vale decir, América Latina ya recuperó sus niveles previos. La mayor parte de los países de América Latina, o sea, Chile está muy rezagado. Entonces, no sé si eso ayuda tal vez a hacer entender que nosotros estamos hoy día y hemos estado durante, digamos, los últimos 2 años en una situación de emergencia laboral. Sin embargo, como la tasa de desocupación no ha pasado típicamente la barrera de los 2 dígitos, ¿cierto? Entonces, como que pareciera que no importa tanto. Entiendo yo siempre a las autoridades, ¿cierto? Bueno, Pedro fue una autoridad también. Tratan de no alarmar demasiado, ¿cierto? Y los números, si no son tan malos, digamos, le buscan el lado positivo al asunto, pero en realidad los datos son malos. Y el problema de no hablar claro es que pareciera ser entonces que no estamos en una emergencia laboral, ¿cierto? Cuando en verdad sí estamos en una emergencia. Porque ¿cuánto nos vamos a demorar en recuperar esos 420.000 empleos? ¿Cierto? Con una economía creciendo al 4%, que estamos muy lejos de eso. Típicamente el empleo crece al 2%. 2% es algo así como 180.000 empleos por año. Este año la estimación es de menos 0,3 de crecimiento. Claro, entonces estamos muy lejos. O sea, nos vamos... y eso fue un poco lo que generó el estudio, ¿cierto?, que comentaba Pedro. Es porque la preocupación, ¿cierto?, de cómo vamos a hacer. Vamos a estar un par de años más todavía con este déficit. O sea, de forma inédita Chile se rezagó completamente. Bueno, ya lo ha hecho, ¿cierto?, en términos de crecimiento económico, pero se rezagó completamente. No deberíamos estar orgullosos de eso. Olvidemos el orgullo. Deberíamos estar alarmados, digamos, más bien por lo que significa, ¿cierto? Ese es como más o menos el punto. Y la pregunta entonces no solamente
no se avanza, sino que se retrocede, digamos, ¿cierto? El estancamiento nos lleva a retroceder porque los demás países están creciendo, se están moviendo, y además tenemos un montón de problemas en competencias laborales que se están ahí acumulando. Sí, perdona, una cosita para que no se me escape, porque hablaste del rezago de Chile. Yo no sé si están más o menos determinadas las causas de ese rezago. Uno puede entender, por ejemplo, que hay otro fenómeno económico que es muy importante, que a la gente le incomoda mucho, que es el tema de la inflación, que da la impresión que está siendo lentamente controlada por el Banco Central, y esa es una buena noticia. Pero hay otros elementos dentro de los factores que empujan el crecimiento económico de un país, que están detenidos y explican, como comentábamos recién, el decrecimiento que ha tenido en el país. ¿Tienen más o menos identificado cuáles son esos factores que tienen estancado la economía chilena? Sí, y permíteme, a la misma pregunta, hay un tema para los que nos están acompañando hasta ahora. Esa vinculación que te haces entre lo que es crecimiento y generación de empleo, ¿es así de lineal? O sea, ¿o puede ser que se genere empleo sin crecimiento, o al revés, que haya crecimiento y no haya generación de empleo? No, no hay milagro. O sea, en economía no hay milagros, y la verdad las cosas es que yo siempre he pensado que el artículo número 1 del Código del Trabajo no escrito, generalmente, ¿cierto?, debiera ser que asegurar que la economía esté creciendo, porque en realidad es la condición necesaria, ¿cierto?, para que haya más crecimiento en la demanda de trabajo. Es un tema básico, ¿cierto? Si no, entonces mucha gente ve el crecimiento como algo contrario, incluso, ¿cierto?, como al interés de las trabajadoras, los trabajadores, las familias, cuando en verdad es todo lo contrario, digamos. O sea, si no hay crecimiento, la verdad las cosas es que no vamos a tener forma de salir de esto. Entonces el crecimiento es esencial, es fundamental. Y la parte más preocupante tiene que ver con, porque claro, bueno, hemos pasado este periodo de desaceleración fuerte, de inflación, ¿cierto?, que controlando la inflación, y que fue producto de, bueno, lo que ya sabemos, ¿cierto?, una política generalizada, digamos, de retiro, que generó expansión en la demanda, y eso se paga caro, se paga con estancamiento, ¿cierto?, porque la reacción, precisamente como fue tan exagerada la expansión en la demanda, luego el freno ha sido gigante, ¿cierto? Y nos encontramos hoy día con una situación que en general es bien preocupante. Pero eso es lo coyuntural. Porque ahora estamos viendo cómo esto se está relajando ya la política monetaria, ¿cierto? Y debería empezar a retomar, pero ¿retomar hacia dónde? ¿Cierto? Y ahí vamos a la pregunta más estructural. La pregunta más estructural tiene que ver con el crecimiento a largo plazo, y esa es la parte más preocupante que yo creo que tiene el país en este minuto, que en el fondo es cómo desatas todas esas energías. ¿Por qué deberíamos invertir en Chile? Las personas que tienen recursos, que tienen capital, ¿por qué sería atractivo Chile? Siempre ha sido atractivo Chile por sus instituciones, ¿cierto?, por la seriedad de sus instituciones, y hemos visto que eso ha ido a la baja, digamos, ¿cierto?, desde la misma forma como hemos procesado nuestras diferencias en el último tiempo. Entonces hemos ido hacia abajo en eso. Siempre Chile ha sido atractivo por su capital humano, ¿cierto?, porque hay una proporción importante de personas con educación, yo diría un poco como por la idea de la seriedad, ¿cierto? La seriedad del país, la seriedad de las personas. En general todos nos damos cuenta como que los chinos son un poco más serios, nos gusta ser como responsables en términos generales, pero también eso ha ido un poco a la baja, ¿cierto? Uh-huh. Entonces, y nos hemos ido quedando atrás. Entonces, esa parte es preocupante. Podemos rápidamente dejar de ser aquello que fuimos, ¿cierto? Y empezar a hacer una mala copia de malos ejemplos, digamos, ¿cierto? Que es un poco lo que nos ha pasado. Entonces, ese es el entorno. Y por otra parte, la pregunta es cuáles son los incentivos que se generan. ¿Qué ha pasado? No estamos discutiendo, llevamos mucho tiempo discutiendo sobre impuestos, mucho tiempo discutiendo tratando de ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo fue tal vez la tónica de lo que fue la transición en Chile, ¿cierto?, a la democracia desde los 90, lo que fue la buena política, ¿cierto?, en Chile. Después de un periodo donde ponerse de acuerdo fue una mala palabra, digamos, hemos vuelto a reconocer eso, pero no lo hemos logrado, ¿cierto? Tenemos hartos temas pendientes. Eso es algo intangible, pero bastante evidente, que afecta el crecimiento. ¿Por qué? Porque afecta la disponibilidad para poder invertir acá. ¿Por qué invertir en Chile y no invertir en otros países?
Uruguay parece más atractivo hoy día, ¿cierto? Y así empiezan a surgir otros países en América Latina, afuera, empezamos a desperdiciar oportunidades y nosotros nos quedamos como país enredados en nuestras disputas internas que solo nos importan a nosotros, de verdad, ¿cierto? Pero que luego, al ir un poco más allá en los años, nos vamos a dar cuenta de que perdimos una gran oportunidad como país. Eso es lo que yo creo que está en nuestras manos todavía hoy día, tratar de revertir. Además hay un tema, el tema constitucional no deja de ser también una fuente Todo eso, o sea, de incertidumbre. Yo lo veo dentro de mi ejercicio como abogado, tú te das cuenta que decisiones de inversión, pero donde dicen, mira, pero quiero conocer bien las reglas del juego, quiero saber a dónde voy a invertir, sobre todo inversiones de largo plazo. Piensa en minería, que pronto tú puedes estar invirtiendo durante 20 años hasta que empiezas a explotar y cosas por el estilo. Tú quieres saber, bueno, voy a tener derecho de propiedad, qué va a pasar con el derecho sobre el agua, qué va a pasar con el tema impositivo. O sea, yo cuando hago mi planilla Excel para ver un proyecto tengo que saber evaluar mi última línea, que el tema yo diría el 6% está medio internalizado cuando lleguemos a tema de pensiones, pero claramente para toma de decisiones hay que tener las reglas del juego un poquitito más claras y eso ojalá se avance y dejemos tanta incertidumbre de lado. Exactamente. Estamos hablando con el economista David Bravo esta mañana aquí en Siempre la Pizarra de Pizarro. Vamos a ir a una pequeña pausa, no sin antes contarte que la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo, Plan Vital, socios de por vida. Suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país. Asociación Chilena de Seguridad, nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que buscan vivir con la salud impecable, en Los Héroes cuentan con beneficios como exámenes médicos desde costo cero y especialidades desde 990 pesos. Conoce todos los beneficios en salud que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, ganas de vivir. Y como siempre te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. La pausa breve y ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Estamos de vuelta en Simple, la Pizarra de Pizarro en Agricultura. En simultáneo estamos en nuestro canal de YouTube. Estamos, insisto, transmitiendo lo que es este programa que, ustedes saben, va todos los días domingo a esta hora aquí en Agricultura, la 92.1. Hoy con un tremendo entrevistado del economista David Bravo, hablando de economía, del crecimiento del país, de cómo esto repercute en el tema laboral, que es un tema tan sensible para la gente, Pedro. Así es, y quiero ir, David, a comentar contigo algunas cifras que aparecen en el estudio. Hay algunas que uno las podría presumir, pero aquí ya viéndolas en el trabajo realizado, uno ya confirma. Uno, el tema de cómo afectó a las mujeres la pandemia y cómo está todavía complicando el retorno al trabajo de las mujeres por el tema de las labores familiares, de cuidado, tanto de niños como de adultos mayores. Las cifras son bien demoledoras, o sea, muestran que la principal razón de inactividad para mujeres el 25% son las labores de familia versus el 3% de hombres que está. O sea, tenemos que avanzar mucho y parece que ese discurso de querer avanzar en corresponsabilidad hay que apretar un poco ahí para que sea real eso. Exacto, creo que la pandemia ayudó también a visibilizar eso, ¿cierto? Durante la pandemia, me acuerdo, hicimos algunos estudios que mostraron la gigante asimetría entre las horas de trabajo en el hogar que tenemos hombres y mujeres. Y de verdad es una vergüenza. Y cuando, junto con reportar información sobre las horas de trabajo en el hogar, digamos, en actividades diversas, después de preguntar por los hechos, le preguntamos en algunos estudios a las personas por sus opiniones, ¿cierto? Uh-huh. Una buena fracción de esas personas que podían ser catalogados como hombres cero, o sea, 0 horas de algún tipo de labor de ese tipo, en sus opiniones eran bastante modernos, digamos, ¿cierto? O sea, pero sin embargo los hechos
siguen mostrando que... O sea, se quedaron en el discurso. Sí, ha cambiado el discurso. Eso cambia más rápido que los hechos. ¿Ya? Pero efectivamente sobre el tema de la pandemia visibilizó esto. Si bien es cierto, las mujeres, en verdad, hoy día, en esta recuperación del empleo que hemos tenido, han avanzado más que los hombres. Yo siempre he destacado eso porque no nos quedemos con la idea de que las mujeres siguen estando rezagadas. O sea, efectivamente, la recuperación de las mujeres ha sido más fuerte que la de los hombres, y eso es una tendencia que empezamos a ver en la segunda mitad del 2021. Y creo que ahí fue muy importante el IFE laboral, que tuvo como también un monto mayor para mujeres que hombres. Por cierto, el que se reactivaran los establecimientos educacionales, etcétera, ¿cierto? Sin embargo, el estudio que menciona sigue mostrando que volvemos a la situación, las mujeres están más cerca de la situación prepandemia, pero la situación prepandemia era igualmente mala. Y efectivamente, ahí donde están esas cifras, una buena parte de las mujeres, el problema que tienen, ¿cierto?, para insertarse laboralmente más, que sería una fuente potencial de crecimiento en la economía, si es que tuviéramos una buena cantidad de mujeres que esté disponible, ¿cierto?, a insertarse y a cortar esa brecha de inserción laboral con los hombres. El problema tiene que ver con cuidado infantil, y que está pesando sobre las mujeres. Entonces, ahí es donde... que es fundamental entonces la aprobación de la Sala Común Universal, que parece ser un elemento que contribuiría muchísimo. Ayudaría mucho. De todas maneras, o sea, la pregunta es, a veces no tenemos bien puestas como las prioridades, ¿cierto? Eso es fundamental, y también se está discutiendo ya desde el gobierno anterior, y digamos, yo he visto informes del mercado laboral de los años 70 en Chile, de los años 70, que hablan de nuevo de la norma esta, ¿cierto?, del artículo del Código del Trabajo que establece un sesgo, ¿cierto?, respecto de que en el fondo el costo de la maternidad lo asumen las mujeres, porque hoy día un empleador que contrata a una mujer, eventualmente si está en edad fértil, ¿cierto?, le puede significar un costo en términos de sala cuna. Claro. Entonces, esa norma, con lo que es el proyecto Sala Cuna, digamos, de verdad debería ser aquello que más empuja. Estoy seguro que si fuera mucho más dominado por las mujeres la discusión, estaríamos hablando de eso. Digamos, y habríamos salido con una reforma antes, ¿no? Efectivamente, los datos muestran eso, que las mujeres relativamente un poco mejor que los hombres hoy día en la recuperación. Es solo volver a decir, sigue vigente lo mismo que ha estado siempre presente. Sí, pues es un dato ahí que es importante tenerlo presente para que las políticas públicas vayan para allá. Mencionabas el IFE laboral, que tenía el subsidio protege, también permitía ir generando las redes para eso. También me llama la atención, hay una serie de datos, así que pero llama la atención cuando uno encuentra las mayores dificultades que dicen las personas que tienen para encontrar trabajo, y encuentran distintos factores. Uno ha sido la edad, que sabemos que efectivamente es un tema. La falta de experiencia laboral, que una de las cosas que uno le llama la atención cuando parte, le dicen necesito experiencia, pero ¿cómo quieres que tenga experiencia si no ha trabajado? Entonces, ¿qué queda primero? El tema de la falta de certificaciones y la falta de contacto, que son cosas también que uno podría haber supuesto ahí que ocurrían. A nivel de certificaciones, el estudio muestra también una voluntad de certificarse, una voluntad de capacitarse, y que varias personas lo van cumpliendo. Sí. Hay una mirada positiva en las personas de la capacitación. Probablemente una mirada más positiva que lo que es la realidad de la capacitación, ¿cierto? Uh-huh. Pero las personas, esta es una encuesta en hogares, ¿cierto? Entonces las personas tienden a mirar la capacitación como algo que les podría ser de utilidad. Y que incluso en los casos que han tenido capacitación, a pesar de que los datos mismos incluso muestran que no había un gran impacto en empleo, ¿cierto? Pero las personas tienden a asociar eso a algo positivo. Y eso hay una mirada positiva a la capacitación laboral. Sin embargo, eso de nuevo contrasta con lo que no hemos hecho en capacitación. Porque si nos volvemos de nuevo a otra comisión, ¿cierto? La comisión que dirigió Patricio Meller en el 2008, esa fue la primera comisión, me tocó ser parte de ella también en la parte laboral, donde se levantó los problemas del sistema de capacitación actual. 2011, ¿cierto? La entonces ministra Matei convocó
a un grupo donde estuvimos mirando y pusimos datos sobre cómo funcionaba. Osvaldo Larrañaga la encabezó ahí. Y se generó en ese minuto una conversación sobre cómo hacer una especie de cirugía, ¿cierto?, al sistema de capacitación. Lamentablemente se generó ese pique en la discusión y luego no ha habido mucho, ¿cierto? Si tú miras ahí, nosotros desde entonces, ¿cierto? Estamos hablando de nuevo de otro problema que lleva más de 10 años como que ha estado presente. Todos los años el Estado no pone de manera directa los recursos, pero en el fondo deja recibir impuestos por la franquicia, $300 millones al año, 300 millones de dólares al año, cada año, ¿cierto?, que van hacia actividades de capacitación que, la verdad sea dicha, tienen poco impacto. Tal vez porque tienen pocas horas, quién sabe, por muchas razones, ¿cierto? Entonces, cuesta pensar cómo no tomar los recursos que ya se están utilizando. No tomemos recursos adicionales, los que el país está utilizando. Imagínate lo que sería si es que tomáramos esos recursos, por ejemplo, y los pusiéramos en becas sustantivas para un grupo de personas, especialmente los más vulnerables. Digo los más vulnerables porque el gran temor que tenemos hoy día, que yo tengo hoy día, es que dentro de esas 420.000 personas, ¿cierto?, que no han recuperado su empleo, tienes jóvenes, personas que no tienen educación media completa. Esos son los que están realmente más afectados. Ahora, ¿qué significa no tener educación media completa hoy día en el mercado laboral en Chile, ¿cierto? Significa que eres el candidato número 1 en la lista a probablemente quedar rezagado hacia el futuro. ¿Cierto? Estamos hablando hoy día, el trabajo habla un poco sobre eso, ¿cierto? De cómo el mercado laboral eventualmente va a cambiar en los próximos años. A todos los que han tocado la inteligencia artificial se dan cuenta que esto es algo que está mucho más cerca y hoy día sí está afectando la conversación de las empresas, cómo hacen los procesos. ¿Quiénes son los que primero se van a desplazar, digamos? Van a ser aquellas personas, los mismos que hoy día están en un nicho donde son los más lentos en recuperar el empleo. El temor que tengo, digamos, ¿cierto?, es que esto llegue mucho más rápido y a esas personas que a lo mejor debimos haberle puesto recursos de la sociedad para que hicieran una inversión sustantiva. Por ejemplo, a lo mejor no es simplemente unas horas, pero, por ejemplo, ¿por qué no simplemente pagarle una carrera profesional, ¿cierto?, una carrera técnico profesional superior, algo que te permita tomar una decisión, digamos, dentro de tu hogar de cómo voy a invertir esos recursos y que el Estado los ponga, digamos, ¿cierto? O sea, hay cientos de formas de, además de estar viendo cuándo cambiamos el sistema, cómo cambiamos el sistema, pero ¿por qué no le damos a las personas, tomemos a 100.000 de ellas, tomemos a 200.000 y le asignamos un derecho a tener una beca, a una buena capacitación y le damos tiempo para que pueda, tienes, no sé, un par de años para poder decidir qué es lo que haces con esos recursos, ¿cierto? Porque tienes que elegir. Yo estoy trabajando, entonces tengo que decidir bien, pero hay que meter dentro del sistema el hecho de que las personas vamos a tener que invertir. Vamos a tener que invertir en nosotros, en nuestras competencias, porque está todo cambiando muy rápido. El riesgo, digamos, ¿cierto?, es generar un bolsón de personas que en la práctica van a quedar rezagados por largo tiempo. Sí, porque hay un detalle que mencionaba Pedro que también me parece que es muy interesante, que tiene que ver con este grupo etario, que probablemente debe estar entre los 45 y 50 años, que también se enfrenta a una vorágine de cambios desde la perspectiva laboral, donde quizá el gran activo que tiene ese grupo es que tiene mucha experiencia, pero que de repente se topa o choca con los cambios tecnológicos, con 45-50 somos unos loros todavía. No, yo también, que me sea a mí, pero es una cosa que pasa, es una cosa que termina por pasar. Yo no sé si en el estudio está, pero ¿cómo está la realidad de ese grupo etario hoy, sí, enfrentado a la necesidad de la búsqueda de un empleo? Está muy afectado. O sea,
son los dos grupos, el grupo menor de 24 años y el grupo mayor de 55 y más. El de 55 y más, donde, claro, por supuesto las personas están más insertas laboralmente a los 55 que a los 60, que a los 70, ¿cierto? Pero ¿qué había pasado en Chile? Hasta antes de la pandemia había habido una tendencia bien interesante de que todo el grupo de personas de 55 e incluso de 70 y más, todo ese grupo había estado creciendo su inserción laboral en los años, justo en los 4 años antes de la pandemia. Uno puede pensar, porque bueno, las condiciones de salud tal vez han mejorado por las necesidades, ¿cierto? Porque obviamente las personas dicen, bueno, en realidad la pensión no me va a alcanzar, digamos, ¿cierto? Pero al mismo tiempo también en algo que en la medida en que se pueda y las condiciones de salud son buenas, es algo donde uno alentaría, ¿cierto? Que las personas se mantengan con actividad O sea, inserta. permanecer activo es súper importante. Bueno, todo eso se vino abajo con la pandemia. Se vino abajo. La pandemia, el grupo que se afectó más fueron los jóvenes, los entre 18 y 24, y este grupo de personas mayores. El grupo de personas mayores uno lo entiende, ¿cierto? Porque fue donde estaban los mayores riesgos de contagio y todo eso. Bueno, ese grupo está completamente todavía rezagado. Entonces, efectivamente, sobre ese grupo también, y un grupo que perfectamente le pueden quedar 10 años todavía de inserción laboral, es un grupo del cual necesitaría a lo mejor incluso esos 10 años adicionales o 15 años adicionales de inserción laboral porque su situación económica tal vez lo requiere, ¿cierto? Entonces, esas personas tienen experiencia, pero efectivamente también deberíamos pensar en algunos instrumentos. Por ejemplo, tenemos subsidio al empleo joven. Bueno, deberíamos tener un subsidio que esté focalizado en ese grupo. El equivalente al IFE laboral, ¿cierto? También debería tener o sea, hay varias de esas cosas que se han propuesto antes, digamos, incluso el trabajo de la comisión del 2014, 2015. Y el estudio que estamos planteando también habla de las competencias, ¿cierto? Y, por ejemplo, las competencias digitales. La pandemia, bueno, mostró lo importante que era, ¿cierto? Y lo necesario. Y de alguna manera las personas se familiarizaron algo con las tecnologías, ¿no? Sí, ahí quería ir a ese mismo tema porque, claro, efectivamente durante la pandemia todo lo que es trabajo remoto y tecnología subió, llegamos a un 27%, muestra el estudio, que hoy día ha ido bajando, estamos en un 14%, pero eso también creo te genera una barrera, porque por otro lado, si bien Chile tiene un acceso a lo que es Internet y a redes, tenemos un porcentaje importante, el estudio también lo muestra, cercano a un 30% que no tiene acceso o tiene acceso a un Internet de mala calidad. Entonces, ese avance, ¿cómo hacemos para que no se convierta en una barrera para algunas personas este tema del trabajo remoto y sí aprovechar los beneficios que sí tienen lo que es compatibilizar vida familiar, vida laboral? ¿Cómo hacemos que esto, que es un gran avance, no termine siendo también una complicación para la inserción de algunos sectores al tema del mundo del trabajo? Claro, de nuevo yo creo que tomando los indicadores correctos, por ejemplo, si uno mira los datos que salieron de CACEN hace poco, ¿cierto? Que se ha enfatizado el tema de la pobreza y todo eso, pero si uno mira la base de datos y mira el dato histórico de acceso a Internet, en CACEN es altísima, el 95% de los hogares tiene acceso. ¿Y qué es lo que ocurrió? Eso es básicamente porque lo que se incrementó muy fuertemente, especialmente en la pandemia, fue el acceso a teléfonos con Internet, ¿cierto? Los dispositivos inteligentes. Entonces, hoy día prácticamente los hogares tienen casi todos acceso a Internet a través de esos dispositivos. El indicador entonces pareciera ser no tanto ese, el relevante, sino que la pregunta es, como con la imagen que tenemos de la dificultad para conectarse en la pandemia, ¿cierto? En esos lugares, en clase, tiene que ver con la calidad. Ese es el indicador que deberíamos estar mirando. Y ese indicador de calidad efectivamente muestra que todavía hay un 30% de la población, no solamente en sectores rurales, en sectores urbanos también, que el acceso a Internet que tiene no es bueno. Pero además de eso, ¿cierto? Que ese es un indicador que deberíamos estar mirando. Y de nuevo, no miremos aquellos que es como si miramos la tasa de desocupación. 8%, bien, pero mira, podríamos estar peor, ¿no? O sea, estamos mirando el indicador equivocado. Hay una brecha de 30% en acceso de calidad a Internet. Miremos ese indicador. Pero ese indicador no mira el otro lado, que es el de las competencias, ¿cierto? Entonces, una cosa es tener como la carretera y la otra es poder pasar por ella y atreverse a cruzarla, digamos. Y para eso sí necesitamos competencia. Y es ahí donde yo creo que todavía podemos hacer algo. Por eso pienso que en temas de capacitación,
todos nos dimos cuenta, como por ejemplo ahí preguntamos, ¿cierto? La gente se familiarizó, empezó a hacer trámites digitales, la gente se familiarizó, incluso haciéndolo de manera propia, los permisos, estos cuando había cuarentena, ¿cierto? Permisos para salir. Hubo un acercamiento. Ese acercamiento todavía está vigente. Todavía está como en la memoria de las personas, ¿cierto? Es como el momento. Yo pensé que tal vez podríamos haber hecho algo más agresivo en ese minuto, porque teníamos como un público cautivo, ¿cierto? Pero todavía se puede hacer algo, y en particular ahí, con el grupo de personas mayores que tú me comentabas, Eugenio, qué sé yo, sobre 50 años, de todas maneras, uno podría ser mucho más agresivo, ¿cierto? Porque eso podría ayudar. Personas que tienen experiencia en el mercado laboral. Hay una buena cantidad de empresas, ¿cierto?, que básicamente lo que te dicen es que lo que necesitan son esas actitudes en el trabajo, que muchas veces se adquieren con la experiencia, como cierta madurez, ¿cierto?, como darse cuenta que los trabajos son en equipo, habilidades blandas, por así decir. Y muchas de esas cosas vienen con la experiencia. Entonces, aparte de la experiencia, si tú le provees algunos otros elementos para que las personas puedan alcanzar esa déficit de competencias que tienen hoy día, en competencias digitales, creo que sería una buena idea. Tengo que ir a mis menciones. Pedro Pizarro, deme un segundo, por favor, porque la confianza se construye con hechos, y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelven de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo Plan Vital, socios de por vida, y suma a tu equipo a los más de 2,7 millones de trabajadores que ya son parte de la mutualidad líder del país, Asociación Chilena de Seguridad. Nadie cuida mejor a los trabajadores de Chile y sus familias. Conoce más en el www.h.cl. Y para los que les gusta vivir disfrutando la vida, en Los Héroes siempre cuentas con panoramas como entradas al cine a solo 2.490 pesos, parques recreacionales, talleres y mucho más. Conoce todos los beneficios que Los Héroes tiene para ti en loshéroes.cl. Los Héroes, vivir con ganas. Y como siempre, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube Agricultura TV, donde podrás encontrar programas exclusivos. Ya lo sabes, pincha la campanita, déjanos tus comentarios e interactúa junto a nosotros. Estamos con David Bravo, con Pedro Pizarro. La pausa y ya estamos de vuelta. Si hay algo que necesitas, es confianza. Confianza para dar ese gran salto o para alcanzar cada una de tus metas. Y confianza para apoyarte en un socio de por vida. Por eso en AFP Plan Vital queremos acompañarte y ayudarte a construir una mejor pensión para tu futuro. Porque contamos con el respaldo de Generali, la principal aseguradora de Europa. Cuenta 2 con la menor comisión del mercado. Y somos la única AFP que no le cobra nada a sus pensionados. Cámbiate ahora a AFP Plan Vital. AFP Plan Vital. Socios de por vida. Muy bien, ya estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro aquí en Agricultura, como todos los días domingo, en simultáneo en la 92.1 y en nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Pedro Pizarro, hay mucha gente que nos está preguntando por el estudio. El estudio va a estar disponible, ya está disponible, de hecho. Sí, le vamos a preguntar, le vamos a pedir autorización formalmente a don David. David, está en internet también. El estudio aparece en www.encuestas.uc.cl. Así es. Ahora, podemos dejarlo también colgado en el programa nuestro para que la persona que quiera entrar al detalle lo pinche y lo vaya viendo desde ahí. Muchas gracias, sería ideal, Ya. y así pueden las personas mirar con más detalle, porque hemos cubierto Un par de puntos para generar el interés también. Pues sí, con eso. Está en la descripción, Nicolás, ¿cierto? ¿Lo vas a poner ahora en la descripción? Sí. En la descripción del programa, a partir de este instante está el Perfecto. estudio de David Bravo sobre estas competencias, sobre estas necesidades laborales que están allí dando vueltas, que son, insisto, Sí. muy importantes. Y lo más estos días. interesante, yo veo ahí que hay una serie de aspectos interesantes, pero uno va a algunas ideas que uno puede tener preconcebidas, con esto uno va viendo que serán efectivas o no. Dos, uno se da cuenta distintas iniciativas legales que se han demorado, que tienen un impacto. Entonces, vimos que Salacuna tiene impacto, la modificación del CENSE tiene un impacto en lo que es capacitación, y así una serie de otros aspectos para efectos de cambiar el día a día de quienes nos están acompañando. Pero estamos en la tercera parte del programa, habíamos dicho, y no puedo dejar No, si de tiene a David Bravo, preguntarle a no voy a dejar de preguntarle pensiones. ¿Cómo has por visto la reforma al gobierno? ¿Crees que ya tiene agua en la piscina? ¿Deberá tener mucho cambio respecto a lo que se está discutiendo hoy día? Como un pincelazo general antes de ir viendo un par de detalles de lo mismo. Claro, bueno, yo creo que una buena parte de los problemas que tenemos en pensiones
se producen, o se han producido, ¿cierto?, nuestra dificultad para llegar a acuerdos, también a un problema de educación previsional, ¿cierto?, de falta de conocimiento en general en la población, que la falta de conocimiento es peligroso porque nos lleva como a, muchas veces en la opinión pública, como a aferrarnos como a cualquier idea, digamos, que anda dando vuelta. Y esto lo menciono simplemente porque creo que se hace muy necesario tener programas como este, que hay poquitos, ¿cierto? Realmente hay muy pocos. Entonces, súper importante que ustedes puedan, ojalá en el tiempo, mantener un programa que en temas laborales y previsionales, de alguna manera, aborde estos temas que son relevantes. En el caso nuestro, bueno, este proceso ha sido largo. La reforma del gobierno, me parece a mí que no, así lo dije cuando estuve en el Congreso, cuando me invitaron en la comisión, es una reforma que creo que es muy ambiciosa en términos de que trata de abordar, prácticamente no deja artículos sin reformar, y en caso que hubiera pasado alguno que no se reformó, ¿cierto?, se puso esa norma que deroga el 3500, en caso que hubiera habido alguno que por alguna razón se les pasó. Y creo que eso no es razonable. Tratar de armar una mega reforma, creo que si se quiere tener un acuerdo va a tener que ser mucho más simple. Hay temas que son razonables de pensar, creo yo. Por ejemplo, no sé, la comisión debería calcular como un porcentaje de las cotizaciones como hoy día, o sobre el saldo, no sé, hay un montón de temas y la reforma está llena de esos temas que podrían ser razonables, ¿cierto?, pero que para que queden bien no basta con enunciarlo, sino que porque cada una de esas pequeñas cosas que a lo mejor ni siquiera están en la discusión hoy día podría generar problemas. Si es que no se tiene, no podemos dejarlo todo al reglamento. Esto sería casi preocupante, digamos. Entonces, yo creo que para poder avanzar necesitamos simplificar la reforma del gobierno sustantivamente y concentrarse en aquellos aspectos que son más críticos. Yo pienso que no es crítico el tema de la estructura de la industria, la división de la industria. La división de la industria es una idea muy aventurada porque pone en riesgo que cosas que han estado funcionando hasta ahora, con problemas, digamos, ¿cierto?, con dificultades, algunas, digamos, pero que los sustantivos, cosas que están funcionando. O sea, nunca ha habido problemas ni de pago de pensiones, ni de recaudación, ni cosas por el estilo, que de repente, ¿cierto?, por querer cambiarlo todo, porque a lo mejor esto ayuda a que, bueno, necesariamente entonces se van a acabar las AFP, entonces con eso voy a poder hacer un check, ¿cierto?, en un objetivo que en realidad no es muy técnico, sino que es más bien político, pero el riesgo que tiene es que se nos afecta el día a día, ¿cierto? Que empecemos Entonces, ¿para qué vamos a hacer todo eso cuando en realidad yo pienso que lo más importante a nivel de por así llamar, la industria de las AFP, la industria previsional, en realidad tiene que ver con el tema de la competencia? Y el tema de la competencia, en mi opinión, se puede abordar de manera directa, o lo deberíamos haber hecho ya hace tiempo, ni siquiera había que esperar una reforma de esta envergadura, expandiendo las licitaciones que ya se empezaron a hacer en el año 2009, ¿cierto?, después de la reforma anterior, para poder incorporar afiliados históricos, ¿ya? Pero es necesario hacer cambiar todo, ¿cierto? Lo que hace una AFP entonces hoy día se divide, o sea, no estamos desde cero, ¿cierto? Si estuviéramos dibujando un sistema desde cero, no tenemos sistema de pensiones, vamos a tener un sistema de pensiones, o tal vez en el imaginario que tuvo la gente el año 81, ¿cierto?, donde tampoco había democracia, no había mucho, pero empezaron a rayar desde cero el sistema. Bueno, ahí dibujaron el sistema y se podría haber hecho mejor. Con lo que sabemos hoy día, sí, se podría haber hecho mejor. Podríamos haber dividido que estas instituciones que hoy día llamamos AFP se hubieran dedicado a la gestión de fondos, que hubiera habido una recaudación centralizada, perfecto. En la práctica eso ha ido ocurriendo, ¿cierto?, en buena parte. Lo que nos tiene que preocupar es que las rentas de toda esa economía de escala
lleguen a los afiliados. Es el tema de la competencia. Y yo creo que no es necesario hacer todo este rayado institucional. Entonces, si el gobierno estuviera dispuesto como a, de alguna manera, sacar eso y concentrarse en aquello que efectivamente va a tener incidencia en las pensiones, creo que ayudaría mucho más a la discusión. Sería más rápido quizá también, ¿no? Y sería más rápido, pero por otro lado implica también renunciar como a la eslogan, ¿cierto? A la Sí, parte sí. más dogmática también. Bueno, si fue el mismo presidente el que dijo cuando se mandó el proyecto, ¿cierto? Que con esto sacaban la AFP. Porque ese es uno de los objetivos que si bien es cierto, para las personas puede ser un instrumento, ¿cierto? Es un instrumento el sistema que tenemos, pero si ese es un objetivo que tiene que ver más con un objetivo político, bueno, esa es una forma, le podemos cambiar el nombre a la AFP, ¿cierto? Y con eso se acabarían, digamos, pero en términos reales, claro, si yo rayo completamente el sistema, cambio instituciones, la pregunta es, vamos a tener problemas jurídicos, yo creo, ¿cierto? O sea, no sé, puede ser que vayamos a tener, porque si tú tienes un contrato escrito o instituciones que funcionan bajo una determinada legislación y de repente vienes y cambias todo, ¿cierto? Obviamente vamos a tener problemas, desde problemas legales, muchos de ellos son inversionistas extranjeros, ¿cierto? Sí. Vamos a tener problemas de, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿Están realmente seguros nuestros fondos de pensiones en esto? Si es que no hemos, creo yo, visibilizado todavía las implicancias que tiene hacer un cambio gigante de esta envergadura. Entonces, nos estamos dando lujos que creo que no nos corresponden. Lo que nos corresponde es ir haciendo cambios graduales, pero hagamos cambios, ¿cierto? Hagamos cambios que signifiquen mejores pensiones y vamos poniendo en la cola estos temas y vamos viendo cómo mejoramos. Si la licitación de afiliados, por ejemplo, afiliados históricos, no diera resultado, busquemos algún otro mecanismo, ¿cierto? Pero debería ser algo más bien gradual en el tiempo, más que tratar de, como del día a la noche, cambiar todo el sistema. Adaptarlo todo. Claro. Sí, y tú mencionabas recién, David, el tema de que el foco, y creo que poca gente va a estar en desacuerdo, el foco es mejorar pensiones y lograr que las pensiones sean más altas. Y por eso me llamó la atención una noticia que salió hace algunos días, que el gobierno va a estudiar ahora qué genera mejores tasas de retorno respecto de distintas formas que se han ido proponiendo de cómo destinar estos 6 puntos. ¿No deberíamos haber partido por ahí? O sea, uno supondría de que antes de hacer una propuesta de destino uno tendría que decir qué genera mejores tasas de retorno. Se supone que habían estudios que respaldaban. Y no estar casi un año después de la discusión recién diciendo que se va a estudiar esto. Es llamativo al menos, ¿no? Sí. Pero pongámoslo en positivo, Pedro, sí. ¿Cierto? O sea, a lo mejor esta es la oportunidad de adquirir un poco de sensatez en la discusión. Porque si yo digo, el objetivo de esta reforma es mejorar las pensiones, difícilmente alguien está en desacuerdo, ¿cierto? Entonces la gente se pregunta, ¿por qué no llegamos a acuerdo? No es que haya gente que no quiere aumentar las pensiones y hay gente que en el fondo quiere empeorarlas, digamos, ¿cierto? El problema está en que entendemos cosas distintas. Y aquí es donde en la práctica se ha divorciado la discusión respecto de los datos. O sea, si queremos tener mejores políticas basadas en evidencia, miremos la evidencia. Si yo quiero mejorar de aquí a acá, ¿cierto? Entonces tengo que tener claro desde dónde mejoro, hacia dónde mejoro. ¿Cuál es el escenario base y cuál es el escenario con la reforma? Y esos datos no han estado. Entonces las tasas de reemplazo sin reforma no se han puesto al día. Vino la PGU, cambió todo, digamos. ¿Dónde están esos números? No sabemos. Y entonces estamos todos hablando de que queremos aumentar, estamos compitiendo con propuestas y no tenemos el escenario base. Esta declaración ahora de la ministra del Trabajo es esperanzadora en términos de que pareciera ser que esta discusión ahora la vamos a tener esos datos. Ojalá nosotros, por lo menos desde la academia, empujamos porque sean datos públicos, transparentes, de manera tal de que cualquier persona, y no solamente la gente, la superintendencia de pensiones, la dirección de presupuesto, los técnicos de turno, digamos, ¿cierto? Puedan tener esos datos y puedan entonces cada uno poder tener esa información que nos permita a todos mejorar la discusión. Déjenme contarlo como muy importante, la confianza se construye con hechos y en Plan Vital se preocupan de brindar el mejor servicio a sus afiliados, ofreciendo múltiples canales de atención que resuelvan de forma clara y rápida diversas consultas. Cámbiate hoy mismo Plan Vital, socios de por vida. Por esas cosas increíbles del tiempo,
Ya se nos acabó el programa. Chuta, yo tenía tanta pregunta más que seguir No, haciendo. es una cosa de loco, se ha ido volando. Realmente creo que es primera, o sea, siempre me pasa lo mismo, pero es primera vez que siento que es tan corto el programa. ¿Estamos bien en los tiempos, don Nicolás? No, ya tenemos que irnos ya. ¿Sí? David, vamos a tener que invitarte de nuevo, porque nos quedaron tantos temas en el tintero de seguir conversando. Pero no, la verdad que estoy impresionado, porque se nos fue así volando. Así que yo te quiero agradecer infinitamente, David, que nos hayas acompañado. Creo que ha sido un panorama muy amplio, por sobre todo las cosas muy claro respecto de cuál es la realidad que tenemos hoy día en nuestro mercado laboral, las cosas a las cuales hay que poner atención y sobre todo el tema de las pensiones, que bueno, aquí estamos hablando con uno de los que más conoce. Así que gracias por acompañarnos, David, esta mañana. Gracias a usted. Gracias, Pedro. Sí, gracias, David, por la compañía y sigan disfrutando en forma responsable estas fiestas patrias los días que nos quedan. Cierto. ¿Se comieron empanadas o todavía no? Algunas ya van. Algunas ya. Bueno, cuídense. Nos reencontramos la próxima semana. Que les vaya muy bien.